Señor, en el nombre que sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre, iglesia? Jesús. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Yo quiero que lo diga fuerte, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Texas. Y hasta lo último de la tierra, incluyendo esta ciudad, incluyendo este estado, incluyendo esta nación. ¿Cuántos creen eso? Padre Celestial, me presento delante de ti. Tú sabes, conoces, entiendes. Tú eres el Dios que hace todas las cosas perfectas. Es un Dios maravilloso. Guíanos, Señor, a cumplir el propósito tuyo, oh Dios, para el cual hemos sido escogidos el día de hoy. Derrama de tu presencia, de tu unción, de tu poder, y ayúdanos a ser guiados por el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esta hora. Este verso es bastante conocido, pero muchas veces no se le saca el potencial o la riqueza que encierra dentro de su contexto. Este verso está diciendo, pero recibiréis poder. Está haciendo una afirmación, está ejecutada directamente del cielo. No es que vas a mendigar poder, no es que vas a tocar para que Dios de alguna manera tenga misericordia de ti y te dé poder. Está dando una garantía a la iglesia, a los creyentes, pero recibiréis poder. Lo que quiere decir esto es que vas a tener la habilidad de guiar tus pasos, porque cuando usted va al diccionario y busca la palabra poder, usted se encontrará que algunas definiciones de poder está hablando de la habilidad de actuar. Es decir, si podemos traducir esta palabra en específico con lo que el diccionario está diciéndonos, está diciendo, pero recibiréis la habilidad de actuar cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es por eso que muchas veces no sabemos actuar, no sabemos hablar, no sabemos conducirnos, nos dejamos vencer por nuestras emociones y pensamientos, porque todavía no hemos dejado que el poder de Dios actúe en nosotros. Entonces le está diciendo, pero recibiréis poder, recibiréis la habilidad de actuar cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo segundo importante no es que solo vas a recibir poder, sino cómo vas a recibir el poder, porque existen miles de poderes que podemos hablar esta noche, pero aquí estamos hablando del Todopoderoso, del Omnipotente, el poder de nuestro Dios. ¿Cuántos creen eso? Y cuando Él hace esta aclaración, está diciendo la única forma de poder recibir ese poder, para poder actuar, para tener la habilidad de actuar, es a través del Espíritu Santo. Es decir, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, sellados del Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo. Y eso está muy bien, pero a veces decimos, Señor, únqueme con tu Espíritu. Señor, lléname de tu Espíritu. Pero ¿cuántas veces hemos orado, Señor, guíame con tu Espíritu? Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? El poder, esa habilidad de actuar, la hemos perdido y hacemos decisiones no guiadas por el Espíritu. Hacemos decisiones basadas en emociones, basadas en nuestra cultura, basadas en nuestra forma de pensar, basadas en comportamientos que hemos aprendido a través de los años, aún basadas en doctrinas que a veces son cuestionables. No estoy diciendo que lo que predicamos es cuestionable, pero no estoy hablando de la doctrina básica, pero estoy hablando de pensamiento de doctrina que muchas veces son cuestionables. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, voy a comprar un carro, Espíritu Santo, guíame? Voy a comprar o voy a tomar una decisión, Espíritu Santo, guíame. Muy pocas veces he visto cristianos que
piden a Dios de esta manera. Entonces comenzamos a cometer errores y hacemos un hábito de cometer error tras error, y venimos a la casa de Dios y le decimos: Señor, ahora arréglame el problema, porque el problema inició en que no vine a ti primero antes de tomar la decisión. Entonces, ¿estamos entrando en calor ahora sí? Porque hoy vamos a hablar sobre ser guiados del Espíritu. Y a lo mejor es un concepto completamente nuevo para algunos de ustedes. Y créame, uno aprende todos los días. Tengo muchísimos años predicando, pero a través de que me meto más en la palabra me doy cuenta que el propósito de Dios es que seamos guiados a través del Espíritu Santo. Si Jesús necesitó el mismo Dios manifestado en carne, ese velo de carne dice que fue guiado, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios dice así? Amén. Si Él necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más usted y yo necesitamos la guía y la unción y la dirección y la habilidad de actuar que solamente da el Espíritu Santo? Es decir, que si tú no has recibido hoy el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, llegaste al lugar correcto, a donde predicamos al Dios correcto y donde tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y puede ser lleno hoy del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces podremos ser testigos. Un testigo es aquel que da aval de algo. Un testigo es aquel que dice: yo doy la palabra, yo fui testigo, yo presencié, yo experimenté, yo lo vi con mis ojos, yo puedo dar testimonio de lo que está diciendo. ¿Usted sabe lo que está diciendo esta palabra tan común y tan corriente? Porque la hemos hecho común y corriente y la decimos de memoria. Es que necesitas la habilidad de actuar, que la recibes a través del Espíritu Santo, para entonces poder dar testimonio de lo que realmente es Dios. A veces no sabemos dar testimonio de lo que realmente es Dios para nuestra vida, porque el poder todavía no nos guía nuestros pasos. Entonces damos un testimonio equivocado en el mundo. ¿Por qué? Porque todavía somos cristianos y tenemos necesidades, y todavía decimos: soy lleno del Espíritu Santo, pero tengo más problemas que mi vecino que no lo tiene. Es porque tener el Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo es algo completamente diferente. Y me atrevo a decirlo aquí esta noche de confianza, pastores, nosotros la oración que debemos decir: Señor, guíame cada vez que vaya a abrir estas puertas, guíame. Cada vez que vaya a predicar la palabra, guíame, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque al final mis palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Puedes llegar hasta lo último de la tierra con este testimonio si eres guiado por el Espíritu. Amén, aleluya. Lucas es un historiador de primer rango, de primera gama. Sus declaraciones no son sencillamente dignas de confiar, sino es también el poseedor verdadero del sentido histórico de lo que él estaba escribiendo. Él fijó su mente sobre la idea de un plan de gobierno y de evolución de la historia. Él no quiso presentar en su evangelio los acontecimientos de Jesús simplemente como lo presentó Mateo y Marcos y Juan. Él quiso ser más exquisito y más detallado en su palabra, y es por eso que a través de la historia podemos ver que cuando usted lee el libro de Lucas tiene un sentido notable, diferente, con una perspectiva distinta, con un cálculo y un tacto que solamente Lucas tiene. ¿Y por qué razón? Porque él captó los eventos importantes y críticos que movían aquel momento y los acontecimientos que Jesucristo hizo, y los llevó a una dimensión de entendimiento para la era en la cual estamos viviendo hoy. Amén.
Dicen los lo que han estudiado teólogos que Lucas hasta cierto punto fue un profeta de la nueva era o un profeta del Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que él fue profeta, fue un discípulo, pero si usted lee Lucas se puede adaptar a la vida de hoy muy sencillamente. Pareciera que Lucas viviera en el 2018. Es porque él tuvo el tacto de tener la habilidad de ver algo que otros no vieron. Y es que Jesús no solamente sanaba, que Jesús no solamente levantaba al paralítico, que Jesús no solamente multiplicaba los panes y los peces. Él pudo ver más allá, él pudo ver que había algo, un poder sobrenatural que movía a Jesús hacia direcciones correctas y puntos que era atraído. De alguna manera vemos a un Jesucristo que se hace presente en la necesidad, aparece en la historia de Lucas y hay acontecimientos de sanidades como la resurrección del hijo de la viuda, que se aparece Jesús y no lo menciona Marcos y no lo menciona Mateo ni Juan. Solo Lucas pudo poner la lupa y decir: se le pasó por alto esto. Y esos acontecimientos daban a conocer que Jesús era guiado por el Espíritu. Se le apareció a aquella mujer a la salida cuando iba a enterrar su único hijo, aquella viuda, ahí en las puertas de Naín, cuando iba a salir. Otros no mencionan eso, pero Jesús se le apareció porque Jesús era guiado por el Espíritu. Y si hay algo que a Jesús le llama la atención, es la necesidad. Si hay una atracción de nuestro Dios, es que Él es atraído por la necesidad. Así que si veniste por necesidad o con necesidad esta noche, llegaste al lugar correcto, porque Él puede obrar en tu necesidad, en tu problema y en tu circunstancia. ¿Por qué no le da un aplauso más fuerte a ese Dios? En su primer libro, Lucas registra cómo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando fue bautizado y facultó toda su vida y ministerio como perfectamente lleno del Espíritu. Escuchó una voz. Es más, Jesús fue reconocido como Jesús cuando bajó a las aguas. Aleluya. Él no había sido reconocido. Por eso se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Jesús era un simple Jesús, pero ahí fue reconocido como ese Dios manifestado en carne, como ese Hijo manifestado a la humanidad para pagar un precio. Al salir de las aguas fue reconocido Hijo de Dios. Usted sabe, si usted no se ha bautizado, es importante que vaya a las aguas, porque la única manera que usted va a ser reconocido como hijo de Dios es después que salga de las aguas. Después que salga de las aguas es que eres reconocido hijo de Dios. Entonces, en su primer libro él menciona cómo el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se asentó sobre él, y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Pero en su segundo libro, Lucas registra cómo después desciende el Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús el día del Pentecostés, dándole la facultad de ser lleno de vida para que pudieran tener un ministerio efectivo y poderoso y ser guiados por el Espíritu, así como Jesucristo fue guiado por el Espíritu. Entonces, si Él fue guiado por el Espíritu, nosotros también debemos de ser guiados por su Espíritu. Le estoy predicando a alguien hoy aquí que va a entender que todo lo que hagas tiene que hacerlo guiado por el Espíritu. No puedes cantar por cantar, tienes que cantar guiadas por el Espíritu. No puedes tocar por tocar, debes de tocar guiado por el Espíritu. Yo no me puedo poner a predicar aquí porque tengo cara bonita aunque no la tenga. No, tengo que pararme aquí porque debo de ser guiado por el Espíritu. Porque aún el que está viendo por ese internet puede ser tocado a través del Espíritu cuando eres guiado del Espíritu. Si usted está de acuerdo, denle un aplauso fuerte.
Pero tengo que hacerle varias preguntas porque yo vine este fin de semana a retar a la iglesia. Y los retos no son emociones, los retos son acciones. Si pudiéramos hacernos esta pregunta, al examinar su vida, a la luz de esta pregunta, ¿cómo vivió Jesucristo y dejó su legado? Si usted examina su vida y yo examino mi vida a través de esta pregunta, ¿cómo vivió Jesucristo y dejó su legado? Si Jesús estuviera viviendo en tu vida, ¿qué estaría haciendo y cómo lo haría? Voy a volver a hacer esta pregunta porque los aleluyas y los gloria a Dios se fumaron inmediatamente. Y le voy a decir por qué. Porque somos buenos para recibir los beneficios de Dios, pero no los sacrificios de Dios. Somos buenos para recibir los beneficios, pero somos malos para cumplir las responsabilidades. Entonces la pregunta es clara. ¿Qué estaría haciendo y cómo lo haría si Jesús estuviera viviendo dentro de ti o si Jesús estuviera viviendo en tu vida? Esa es la llave que abre el resto de todo lo que tú hagas, si quieres ser guiado por el Espíritu. Esta pregunta es una caja de Pandora que se abre para examinar lo profundo si quieres ser guiado por el Espíritu. Porque si quieres ser guiado por la carne, tus pensamientos, tus emociones, tu cultura, tu país, tu forma de hablar, y hay personas que dicen, yo soy de México y yo hago esto, y yo soy de El Salvador y yo hago esto, y yo soy de Colombia, y yo soy de Venezuela, y podemos mencionar aquí, tenemos todas las nacionalidades, por lo menos de Latinoamérica, y cada uno puede decir, no es que en mi país se hace así, pero Jesús no podía decir, en mi país se hace así. Dice, yo hago la voluntad de quién. ¿De quién? ¿Por qué tienen miedo? ¿De quién? Mire, usted sabe por qué es fácil decir lléname de tu espíritu. Usted sabe por qué es fácil decir únqueme con tu espíritu, pero difícil decir guíame espíritu, porque cuando digo guíame espíritu me estoy negando a mí mismo. Ya no hay cultura, ya no hay país, ya no hay ciudadanía. Por eso la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, porque si somos de un reino y somos hijos de un rey, estamos representando el reino de Dios aquí en la tierra. Que usted nació en El Salvador, gloria a Dios por eso, pero no pertenece al Salvador, pertenece a un reino mucho más alto que ese. Porque si usted se deja guiar por el Espíritu, esa es la llave que lo va a dictaminar a hacer todas las decisiones de hoy en adelante. Mire, yo no quiero que usted viva su vida por Cristo. Usted va a decir, ay pastor, pero ¿cómo si toda la vida me he dicho, tengo que vivir mi vida para Cristo o por Cristo? No. Yo quiero que Cristo viva la vida de Él a través de usted. Y eso es muy diferente. Porque yo puedo decir, yo voy a dar mi vida por Cristo. Pedro lo dijo y salió corriendo. Aleluya. Porque somos humanos, somos seres humanos, somos hombres. Pero cuando usted dice, quiero que Cristo viva la vida de Él a través de mí, está diciendo, ven y toma posesión de este estuche llamado carne. Usa mis brazos, usa mi boca, usa mi mano, usa mis pies, usa mis piernas, usa mi sonido de la voz, úsame, Señor. No dejes que mi carnalidad y mi pensamiento interrumpan a tu espíritu. Yo no sé si usted me está entendiendo hoy porque hay algunos que lo veo medio nervioso aquí esta noche. Estamos hablando de ir a otras dimensiones. ¿Cuántos quieren ir a otras dimensiones? Convénzame, ¿cuántos quieren ir a otras dimensiones? La historia de Jesús comienza muy humilde.
Ya sabemos que calladamente, él no hace mucha bulla, él hicieron bulla por él, quisieron matarlo, pero no es que él hizo mucha bulla al principio, con casi ningún recurso de riqueza. Ha estado en un lugar donde nació. Yo he podido analizar muchos y quisiera ir, pero no he estado, en el lugar donde nació, pero Nazaret, al estudiar Nazaret, y pronto Dios me concederá ir allá a Nazaret, pero al estudiar profundamente acerca de Nazaret, el pueblo tenía supuestamente solo un pozo como fuente de agua, lo que significa que la población que podía suplir o se podía suplir y beber de ese agua era una docena de personas máximo. La casa de su niñez era muy parecida al tamaño del espacio para estacionar un vehículo. Era muy, pero muy reducida y pequeña. Él nació en una familia pobre, rural, campesinos, y sus padres probablemente eran muy jóvenes. Porque dice que la Biblia, cuando el ángel fue a hablar con María, dice que era una joven. No tenían experiencia sus padres, eran jóvenes. Entonces, él nació en una familia muy común y corriente. Él nunca se casó, nunca viajó más de 150 kilómetros de su casa, nunca fue a la universidad, no fue empresario ni ganó mucho dinero, nunca escribió un libro, no tuvo casa propia, no tuvo un cargo político, jamás fue a la guerra. Pasó casi 90% de su vida en el anonimato, construyendo, escúcheme bien, construyendo con su padre para poder sobrevivir. Pero sus 3 años de ministerio público incluyen muchos acontecimientos, incluye aún persecuciones y ataques y bofetadas y escupitazos, y incluye todo eso. Para alguien así, realmente no es alguien significante. No tenía electricidad, no tenía redes sociales, no era de una agencia de relaciones públicas, ni hijo, ni dinero, ni poder. No tenía tarjeta de crédito, no tenía cuenta de Twitter, ni de Instagram, ni de Facebook. Pero él logró todas las proezas en 3 años y medio de ministerio. Le voy a decir por qué. Porque fue guiado por el Espíritu. Amén. Amén, aleluya. Amén, amén. Lo que quiero decir con esto es que podemos tener muchas cosas y no hacer absolutamente nada. Y como no podemos tener absolutamente nada, pero cuando somos guiados por el Espíritu, podemos lograr muchas cosas. Cuando usted entiende este concepto del impacto que Jesucristo hizo en el planeta Tierra, cuando usted entiende, y por eso este mensaje es para la iglesia, a lo mejor un visitante, y Dios, aquí tenemos un visitante, pero quiero que él entienda que este mensaje es verdadero. No tuvo nada de eso, era común y corriente como tú y como yo, pero se dejó guiar por el Espíritu. Y cuando se dejó guiar por el Espíritu, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Que te dejes guiar por su Espíritu. Impactó todo el mundo, y hoy, más de 2000 años después, todavía seguimos predicando el evangelio que él anunció en 3 años y medio, y seguimos recordando las proezas, los milagros y las maravillas que él hizo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque fue guiado por el Espíritu. Ahora, mi pregunta es, ¿qué sucedería si la iglesia, los que somos cristianos, los que nos llamamos seguidores de Cristo, nos dejáramos guiar por el Espíritu?
Aleluya. Teniendo internet y teniendo todos los recursos y teniendo carros que podemos transportarnos de aquí para allá y podernos conectar a Facebook, llegar al mundo entero. ¿Qué sucedería si cada pastor, si cada alabador, si cada cantora, si cada ujier pudiera transmitir un mensaje y llegar al mundo entero? La tecnología está en nuestras manos, pero usted sabe por qué todavía no logramos nada. Porque lo hacemos para yo brillar, lo hacemos para darme a conocer, lo hacemos para ver cuántos seguidores tenemos, pero no lo hacemos para ser guiado por el Espíritu. Yo vengo a retar a alguien que sea guiado por el Espíritu. Dile a tu vecino: sé guiado por el Espíritu. Tu casa debe ser guiada por el Espíritu. Tu vida debe ser guiada por el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Jesús impactó el arte y no tengo mucho tiempo. Tengo mucho que darle, pero poco tiempo para dárselo. Porque este no es un mensaje común y corriente. Y no es porque yo lo estoy predicando, no, Dios se lo puede dar a cualquier otra persona y hacerlo mejor que yo. El hecho que es un mensaje necesario para un despertar que tanto necesita la iglesia. Amén. Así es. Amén. Amén. El impacto de Jesús en el arte, en la Biblia, que fue el documento de las enseñanzas y la vida de Jesús, es el libro mayor vendido en la historia del mundo. Es más, es el libro de más traducción en la historia del mundo, porque el cristianismo siempre ha tratado de educar a la gente acerca de esta verdad y ha traducido a muchos idiomas y la han podido leer millones de personas. Es más, un cristiano llamado Johannes Gutenberg inventó la imprenta y la Biblia fue el primer libro imprimido o impreso que le dio vuelta al mundo. Se han escrito más libros sobre Jesús que sobre ninguna otra persona que haya existido en el planeta Tierra. Escúcheme bien, en el mundo de la literatura, la influencia es innegable de la fe cristiana. Porque aparecen las grandes obras de Dante, de Chaucer, de Donne, de Mayakovsky, de Bryant, de Milton, de Dickens, de todos estos hombres que han marcado, de Lewis, que han marcado la literatura del mundo. Todos hablaron de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. En el mundo de las artes, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci fueron inspirados por la fe cristiana para presentar a Jesús en diferentes obras de arte. En 3 años y medio logró eso. Aleluya. Y de ti y de mí no se ha pintado ni un cuadrito para espantar a los ratones. Aleluya. 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 ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Lo que quiero decir con esto es que cuando eres guiado por el Espíritu, te vas a remontar a través de las generaciones. Aleluya. Vas a dejar una marca en la historia de la humanidad. Amén. Dios no te escogió para ser salvo. Escúchenme, quítense eso de la cabeza, que Dios me escogió para ser salvo. No, Dios te escogió para que obtuvieras la salvación por su gracia, para que puedas ayudar a otros a ser salvos. Amén. Amén. Aleluya. Dios no te escogió para sentarte en una banca porque estás bonito, porque estás robustico, porque estás gordito, porque estás... No. Dios te escogió para que seas guiado por el Espíritu, para impartir esta verdad, para anunciar el Evangelio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por eso que dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién? ¿Por quién? Grítelo, ¿por quién? ¿Para qué? Para anunciar. Gloria a Dios. Ahí bajamos la onda. Aleluya. Soy escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. Cierto, pastor, cierto. Dígalo. Amén, amén. Nuestras iglesias vacías y los bares llenos. Tenemos dinero para sacar a la familia y gastar el dinero, pero no tenemos dinero para la obra de Dios. Ay,
se metió con el dinero, se metió con el diablo. Porque has perdido perspectiva. ¿Cuántas veces le has dicho, guíame Espíritu Santo, cuánto debo dar de ofrenda? Y cada vez que te dice, da 100, hay poder. Ese es el diablo que me está hablando. Porque todavía estamos peleando con esta carne. Pero Jesús te está diciendo, yo me deshice de mí mismo. Dice, dejó su trono de gloria para venir aquí. Si Él lo hizo para ser guiado por el Espíritu, ¿cuántas veces tú vas a dejarte guiar por el Espíritu? Jesús impactó no solamente las artes, impactó la historia. Jesús se vislumbra tanto a lo largo de la historia mediterránea, y por eso se dice el AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Está diciendo, hay un antes y hay un después. Ese hombre pues puso en acción y marcó un antes y un después. Usted sabe qué quiero hacer yo, que donde Dios me lleve siempre haya un antes y un después, que cada vez que predica siempre haya un antes y un después. Por aquí pasó James Pérez, no porque James Pérez puede más que nadie, no, porque James Pérez es representante del reino de Dios aquí en la tierra, y si quiero ser guiado por el Espíritu, tiene que haber un antes y un después. No que digan, ay, por aquí pasó James Pérez y dejó, fue un desorden, un desastre. Santo Jesús, aleluya. ¿Qué antes y después estás marcando en la historia? Aleluya. ¿Qué antes y después estás marcando en el ministerio que Dios te ha dado? ¿Qué antes y después estás marcando en tu familia, en tus hijos? Es tu primera responsabilidad. ¿Qué antes y después estás marcando en los vecinos? O los vecinos dicen, no, este sí que es evangélico, pero si son los evangélicos se la pasa peleando todo el tiempo. Se escuchan los gritos que pegan allá adentro, aquí afuera. Gloria al Señor. ¿Qué antes y después estás marcando con tu compañero de trabajo? O simplemente te metes en la onda como el camaleón para que no te identifiquen quién eres. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Tú lo has dicho. Yo no tengo que decirte nada, yo solamente soy guiado por el Espíritu. Antes y después. Aleluya. Que se olvide todo lo que le he hablado. Pero no se olvide de esto. Cada día debe de haber un antes y después donde usted se para. ¿Qué asignación tienes para impactar a los que te rodean? Aquella cajera del banco que tanto conoces y la saludas y sabe que tiene, es más, que se ha divorciado 4 veces y tiene 3 hijos de diferentes hombres y que la mamá se le murió hace 6 meses, pero nunca te has atrevido a decir, hay un Jesucristo que te puede dar esperanza. Conoces la vida de su historia, pero no has hecho un antes y después en su historia. Así es, así es. ¿Qué asignación? ¿Qué asignación estás teniendo? ¿Qué antes y después estás dejando? Jesús lo hizo, impactó la historia, impactó el arte. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Es más, la familia de Jesús tenía el legado divino. Lucas 5 al 7 dice, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer era de las hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios. Entonces, decir que servían a Dios, andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Lucas nos dice que Elizabeth viene de la generación del ministro Zacarías y el sacerdote. Estaba equipada, era prácticamente una familia pastoral. De ahí vino Jesucristo. La familia de Jesucristo fue llena del Espíritu Santo. Es más, dice que cuando María entró a la casa de ¿quién? De su prima.
Es decir, que ya eran servidores de Dios. Pero cuando entró, como llevaba en el vientre nada más y nada menos que a ese Dios manifestado en carne y su nombre Jesucristo, que cuando entró, el que estaba ahí, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de su madre, saltó y dice, y fue lleno del Espíritu Santo, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y hasta María fue llena del Espíritu Santo, y el papá de Juan el Bautista también fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, que toda la familia de Jesucristo llevaba el legado de ser llenos del Espíritu Santo, y por eso eran guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Es tu familia llena del Espíritu Santo? ¿O de qué clase de espíritu está llena tu familia? Santo Jesús. Dígalo. Espíritu de pelea, espíritu de ira, espíritu de robo, espíritu de contienda, espíritu de mentira. Esos son espíritus. Yo tengo el Espíritu Santo, pastor, y yo no puedo, ningún espíritu puede poseerte. No te puede poseer, pero te puede manipular. Santo. Así es. Si le das entrada, te puede usar. Pero ¿cómo si tengo el Espíritu Santo? Es que tener el Espíritu Santo no necesariamente quiere decir que te estés dejando guiar del Espíritu Santo. Muy duro. No, Pastor Mayorga. Traiga otro predicador, por favor. Aleluya. Si queremos ser una iglesia triunfante. Es más, me voy a atrever, de decir una palabra. Si quieres cambiar el mundo y dejar de sufrir tantas cosas y tantas decisiones equivocadas que te has hecho de hoy en adelante, no muevas ni un alfiler sin pedirle la guía al Espíritu. Aleluya. Porque y nos llenamos la boca. El Espíritu nos guía ¿a qué? A toda justicia y toda verdad. Pastor, mejor no lo hubiera podido decir. Por eso es que me gusta tener pastores en la congregación, porque predican mejor que yo y me ayudan a predicar. De toda justicia y verdad. ¿Cuántos cristianos usted ha visto injustos y mentirosos? Santo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Llenos del Espíritu Santo, pero no guiados por el Espíritu Santo. Exacto. Llenos, pero no guiados. Porque si fueran guiados, fueran justos y hablaran verdad. Aleluya. Aleluya. Si hacemos una encuesta para nombrar a la persona más significativa de la historia, allá conocida en el tiempo antiguo, es altamente imposible que Juan el Bautista pudiera seguir siendo el candidato número uno. Jesús dijo de él mismo que no había otro mayor que Juan el Bautista. Pero le voy a decir por qué, y con esto termino hoy, porque siento que muchos están nerviosos, pero déjenme terminar esta parte. Estamos creciendo, pero yo no vine, créame, y usted sabe que yo soy un predicador, ya aquellos que me dicen, yo soy un predicador pentecostal, y cuando el Espíritu me dice, predícale fuego, le predico fuego, pero el Espíritu me está diciendo, no, yo necesito llevarlos a otra dimensión, necesito una iglesia que impacte. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Y no van a impactar si no aprenden estos principios. Ser guiados. Escúcheme bien. Él dijo que no había otro hombre como él. Es más, había tanta grandeza en Juan el Bautista. Lucas 1:15 leemos que Juan será grande delante de Dios, dice. Será grande delante de Dios. A cualquiera de nosotros nos dicen estos atributos y decimos, quítate del medio. Yo soy el mero. Que Jesús diga, que la palabra de Dios diga, va a ser grande delante de Dios.
Es más, Jesús lo dejó aún más claro cuando dijo: os digo que entre las naciones y los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Aleluya. ¿Se imagina, pastor, disculpe, cómo se llama su mamá? Irma. De todas las naciones de la tierra, no hay alguien más grande que el hijo de Irma. Aleluya. De nacido de mujer, no hay más grande que él. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús. Pónganme atención porque lo estoy llevando para algo que podría cambiar su vida, cambió la mía. Dice: no hay otro más grande que él. No hay profeta más grande que él. ¿Qué es lo grande y excéntrico de este hombre? Comía insectos, tomaba miel, predicaba el evangelio, bautizaba a los pecadores y se vestía con ropa hecha de pelo de camello. Juan pasó toda su vida guiados por el Espíritu desde el vientre de su madre. Esto fue lo que lo hizo grande. Que toda su vida fue guiado por el Espíritu. La Biblia dice que además, y la mano del Señor estaba con él. Y voy yendo lento porque yo necesito que usted dijera esto, porque si yo corro mucho, la mente no me va a alcanzar, o no va a alcanzar lo que quiero que el Espíritu le revele hoy. Y la mano del Señor estaba sobre él. Esta es otra manera de decir que el Espíritu Santo estaba presente con él, en él y a través de él. El poder del Espíritu Santo, Juan pudo convertirse en el hombre más grande que haya vivido en el planeta Tierra. Pero aquí está la diferencia. Juan no estaba concentrado en sí mismo. Juan estaba enfocado en Jesús. Amén, amén. Jesús dice: no hay otro como él. Y Juan dice: viene uno más poderoso que yo, Amén. a quien no soy digno de desatar o de encorvarme y desatar el calzado de sus pies. Es decir, yo soy el más grande. Yo tengo el Espíritu Santo desde el vientre de mi madre. Yo hablo y los demás tiemblan. Tengo una voz que puedo decirle: generación de víboras, y nadie me puede tocar, porque hay una unción sobrenatural sobre mí. Puedo convertirme en el predicador más poderoso, porque tengo la mano de Dios sobre mí. Pero viene uno más grande detrás de mí, y me conviene menguar para que Él sea exaltado. Póngase en pie en esta noche, póngase en pie. Escúchame esto, yo no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Puede ser nombrado el más grande, puedes tener todos los poderes, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener todos los dones del mundo, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no estoy enfocado en mí, ese es el problema. Y ustedes creen que estoy enfocado en mí, dice Juan el Bautista. Yo estoy enfocado, yo estoy pendiente, yo estoy bautizando y estoy pendiente cuando viene el mayor de mí. Y es por eso que cuando Jesús se acerca, dice: he aquí, he aquí, he aquí, he aquí, he aquí, ahí viene el escogido, ahí viene el que es más grande que yo, ahí viene el que yo tanto estaba esperando. ¿Usted puede creer que el hombre más grande, más poderoso, más grandioso que jamás haya existido, que jamás haya nacido de mujer, solo tuvo 6 meses de protagonismo en su historia? 6 meses.
según la historia bíblica, 6 meses predicando el evangelio. ¿Sabe para qué? Dice, tenía el espíritu de Elías. Pero solo 6 meses. Porque cuando le tocó llegar a la cumbre, decir yo soy Juan el Bautista, ¿sabe qué? Dijo, 6 meses de fama es suficiente para mí, porque viene uno que va a ser famoso para el resto de la vida, y para eso fue enviado yo. ¿Sabes qué? Cada vez que Dios me usa para hacer milagros, para hacer prodigios, para derramar de su espíritu, he visto en el ministerio levantar a paralíticos. ¿Sabes qué? Yo digo, Señor, ¿hasta cuándo me toca hacer este trabajo? Porque, te soy sincero, todo esto es hermoso, pero no se trata de mí, se trata de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, usted sí es humilde, pastor. No. Mi carne se quiere llevar la gloria. Su carne se va a querer llevar la gloria. Pero Juan supo ser guiado por el Espíritu. Sí, amén. Y menguar. Aleluya. Bajarse. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Es que hoy en día, si alguien se enojó con usted, usted se resintió para toda la vida. Porque el orgullo pudo más que el espíritu. Una peleita ahí. Un miembro decidió irse a otra iglesia, ya somos enemigos. Como que si las ovejas fueran de ustedes, o sea, de nosotros. Es necesario que yo me para que Él crezca. Amén. Diferente de ser lleno del Espíritu a ser guiados por el Espíritu. Paremos de competir y comencemos a complementarnos. Porque a la final no se trata de James Pérez, ni de Mayorga, ni de nadie. Ni de este, ni de aquella denominación, ni de la otra. Se trata de Él. Amén. Amén. Hoy, mañana seguiremos creciendo, pero hoy siento que Dios se va a mover de una manera distinta. Porque no vas a hablar en lenguas por hablar. Vas a hablar en lenguas proféticas internas para cambiar. ¿Qué es eso, pastor? Que el Espíritu te va a redarguir. Es más, ya el Espíritu te ha redarguido a través de la palabra. Todos aquí necesitamos por igual a Dios. Todos. Hoy yo quiero hacer un llamado distinto. Quiero hacer un llamado a aquellos que no solamente quieren ser llenos del Espíritu, sino guiados por el Espíritu.